Nuestro buen Dios nos ha dado la bendición de poder despertar en un nuevo día. Y qué hermoso es poder abrir los ojos y poder decir gracias, papá, por esta oportunidad. Gracias al Señor, en verdad nos da esta bendición de poder reunirnos una vez más para juntos poder cantar, alabar, adorar, escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos y familiares. Bienvenidos, amados hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Juntos en esta mañana vamos a adorar a nuestro Dios. Empezamos hoy una nueva semana y no hay nada mejor que empezar esta semana adorando el nombre de nuestro Señor. Así que te invito, por favor, toma tu Biblia y vamos a leer juntos un versículo en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2. Busca por favor en tu Biblia, primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Mira, hermosa declaración de esta mujer llamada Ana. ¿Sí? Esta mujer recibió una tremenda bendición de parte del Señor. Y aquí tú ves este capítulo 2, al menos los versículos hasta el 10 o hasta el 11, conocidos como el Cántico de Ana. Y ahí ella rebosa de alegría y hace esta declaración: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. En verdad, hermanos, debemos tener esa convicción. No hay santo como nuestro Dios. Él es santo, santo, santo. Merece nuestra adoración, nuestra reverencia, merece nuestro servicio. Él es Dios. Dice también ella: porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las angustias, en las tribulaciones. A ese Dios grande y misericordioso, al Creador del universo, en esta mañana le vamos a cantar y luego vamos a estar atentos a lo que Él tiene para decirnos. Bienvenidos, mis hermanos, les invito a cantar. Buenos días, hermanos, qué bendición es poder reunirnos para alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar cantando este himno que dice: al Cristo vivo sirvo. Cántame, mis hermanos. Sé que vive ya, su mano
Qué hermoso es poder cantar a nuestro Dios y saber que si le dimos un lugar a Cristo en nuestro corazón, ahora Él vive en nuestro corazón y Él va a estar con nosotros siempre. Y es por eso que tenemos la confianza de poder acercarnos a Él y contarle y decirle: Señor, este día tal vez me pasó esto, este día tal vez me enojé, me sentí mal, me sentí triste, y tenemos esa confianza de hablar con nuestro Salvador y con nuestro Dios. Y es eso lo que nos dice este himno: cuando estemos cansados, cuando estemos abatidos, cuando estemos pasando por pruebas, acerquémonos a nuestro Padre. Cantamos, mis hermanos, Dilo a Cristo. Qué bendición tener esa certeza de que podemos acercarnos ante nuestro Salvador y hablar con Él. Les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y que podamos orar, mis hermanos. Padre, gracias por la bendición que tú nos regalas, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tú nos permites reunirnos, Señor, a través de una transmisión más para poder alabarte. Gracias por las bondades que hemos recibido de tu mano, Señor. Sabemos que tú eres fiel con nosotros, aun cuando nosotros te fallamos, Señor, cuando nosotros dejamos de un lado tal vez tu palabra, y es interesante ver cómo siempre estás buscando la forma de llamar nuestra atención y que podamos regresar a ti, Señor. Te agradecemos, Padre amado, y que este tiempo de alabarte, Señor, pueda ser de todo corazón, Señor, que podamos cantarte, que podamos abrir nuestro corazón y también estar dispuestos a escuchar lo que quieras hablarnos en esta mañana, Señor, que podamos estar atentos a escuchar tu voz, que tengamos, Señor, de parte de tu Santo Espíritu, la sabiduría para poder entender el mensaje de tu palabra, Señor, que será expuesto por la vida de nuestro pastor, Señor. O sea, la vida de nuestro pastor también, que pueda transmitir tu mensaje y nosotros podamos captarlo y luego ponerlo en práctica. Te agradecemos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, mis hermanos. Vamos a cantar un himno más, un himno que nos habla acerca de el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y el agradecimiento que nosotros debemos sentir cada vez que recordamos ese sacrificio de Cristo. Cantamos, mis hermanos, este himno que dice: Gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puede
Qué bendición poder alabar a nuestro Dios, qué bendición poder hacerlo de todo corazón y agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Es momento de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Por favor, en tu Biblia, una vez más, te pido que me acompañes. En esta ocasión vamos a abrir en Romanos. Esta es la carta del apóstol Pablo hacia los romanos. Estamos estudiando esta carta y en esta ocasión vamos a ir ya al capítulo 4. Ahí en el capítulo 4 vamos a revisar todo este capítulo, los 25 versículos que hay en Romanos 4. Te invito a leer los primeros versículos. Vamos a leer hasta el versículo 8. Por favor, léelo conmigo. Ahí la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice el versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oremos. Santo Padre, Rey del cielo, qué hermoso es poder venir a tu presencia, Señor, para poder adorar, para poder decirte gracias, papá, porque has sido tremendamente bueno con cada uno de nosotros. Padre, gracias porque has estado cuidando, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias porque has estado proveyendo cada necesidad, Señor. Gracias, Dios, aún con tu disciplina, Señor, nos has atraído a ti cuando nos hemos querido desviar. Gracias, Señor, tú eres bueno. Te alabamos en esta mañana, Señor. Gracias porque hemos podido cantar para ti, Señor. Ahora, Padre, disponemos nuestro corazón y que nuestros oídos puedan estar atentos a tu voz, Señor. Por favor, habla a nuestras vidas en esta mañana. Te doy muchas gracias por cada hermano, por cada amigo y familiar, Señor, que en esta mañana nos están acompañando. Pido que tú bendigas sus vidas, Señor, que les llenes de tu sabiduría para que ellos puedan vivir para ti, Señor. Padre amado, gracias por este precioso tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, la lectura de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, por favor. Queremos comprender tu mensaje, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a estar revisando todo el capítulo 4 de Romanos. Y ahí hemos leído ya los primeros 8 versículos. Y quiero compartir contigo en esta mañana un mensaje que lo he titulado: El culpable es declarado inocente. Solamente escuchar esto te puede llevar a pensar en que estamos hablando de una injusticia. ¿Cómo es que un culpable puede ser declarado inocente? ¿Recuerdas? Uno de los principios de la justicia es que el culpable debe ser condenado y el inocente debe ser absuelto. Pero acá decimos el culpable es declarado inocente. Bueno, de eso te quiero hablar en esta mañana. Y en este capítulo vamos a ver cómo Pablo explica cómo es que Dios justifica a los impíos mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo.
cómo Dios justifica, cómo Dios declara justo a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Y quiero decirte que justificación es un término legal que describe nuestra perfecta posición ante Dios en la justicia de Cristo. Y te dije, uno de los principios de la justicia es que los culpables deben ser condenados y los inocentes deben ser absueltos. En nuestro sistema de justicia, muchas veces se hace lo contrario. Se condena al inocente y se libera al culpable. Y esto es una injusticia. Mira, cuando tú lees ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, el versículo 15, quiero leerte lo que dice ahí la Escritura. Dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ambos son vistos como asquerosos por Dios, ¿sí? El que dice acá, el que justifica al impío y el que condena al justo. Ambos son igualmente asquerosos ante Dios. Son abominación a Jehová, dice. Entonces, mira, está claro que Dios aborrece al juez injusto. Ahora, desde este punto de vista, aquí en este pasaje que vamos a estudiar, entonces se nos presenta un problema, ya que Dios perdona no al inocente, sino al culpable. Mira, Dios justifica al impío. Eso lo viste ahí en el versículo 5 que acabamos de leer. Una vez más, dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Justifica al impío. Mira, esto nos puede llevar a pensar entonces que Dios está siendo un juez injusto, ya que estaría violando el principio más importante de la justicia al declarar inocente al culpable. Pero quiero decirte que aunque parezca, Dios no es injusto al declarar inocente al culpable. Ahora, ¿cómo es que Dios declara inocente al culpable? Justamente ese es el problema que resuelve el Evangelio. Cuando tú entiendes claramente lo que el Evangelio dice, tú vas a entender esta dificultad que aparentemente se presenta. Entonces, este problema lo resuelve el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. Y qué bendición es empezar a mirar acá el Evangelio que Pablo está presentándonos. Él empezó diciendo que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. Y vimos ya la semana pasada acerca de las buenas noticias. Mira, acá vas a ver entonces cómo el culpable es declarado inocente. Y entonces, en este capítulo, Pablo usa el ejemplo de Abraham. Ese es el ejemplo que Pablo va a usar. ¿Y para qué lo usa? Mira, lo usa para ilustrar tres grandes hechos respecto a la justificación. Esto es lo que va a hacer. Entonces hay tres aspectos de la justificación que Pablo encara usando el ejemplo de Abraham. Y mira, el primer aspecto es que la justificación es por fe y no por obras. Lo leíste ahí en los versículos del 1 al 8. Y todos los judíos reverenciaban al padre Abraham. Ellos guardaban muchísimo respeto a Abraham. Decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y tú recuerdas que a Jesús le desafiaron. Le dijeron que ellos eran hijos de Abraham, mientras que Jesús tenía demonio. Entonces ellos reverenciaban muchísimo al padre Abraham. Y por Génesis capítulo 15, versículo 6, sabemos que Abraham fue justificado ante Dios. Vemos esto ahí en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y sabes, la aceptación de Abraham por Dios era tan cierta que se referían al cielo como el seno de Abraham. Así es como
veían los judíos al cielo, como el seno de Abraham. Ahora, sabiendo esto, mira, Pablo apunta a Abraham. Y Abraham es el primer hombre en la Biblia de quien se dice que fue justificado por la fe. Dios absuelve al pecador por medio de la fe. Mira una vez más, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo sigue explicando a los judíos que creían que ellos tenían todos sus problemas resueltos, porque eran los que tenían la ley y la circuncisión. A ellos, Pablo trata de hacerles entender usando el ejemplo de Abraham, ya que Abraham, además de ser el padre de la nación israelita, es un ejemplo de fe por excelencia. Ahora, ¿cómo fue Abraham, nuestro padre en la carne, justificado? ¿Por sus obras? Es lo que pregunta. Y la respuesta es no, no, porque entonces pudiera haberse gloriado de sus éxitos, y no tenemos ningún registro de tal acción en el Antiguo Testamento. Entonces, mira, Pablo apunta a Abraham para decir que la justificación es por fe y no por obras. ¿Qué dice la Escritura? Dice ahí en el versículo 3. ¿Qué dice? Porque, ¿qué dice la Escritura? Mira, qué interesante. Cuando tú tengas dudas acerca de algún asunto, es muy importante ir a la Escritura, preguntarte, ¿qué dice la Escritura? Eso es lo que Pablo pregunta acá. ¿Qué dice la Escritura? Él no pregunta, ¿qué dice la tradición? ¿Qué dicen los estudiosos bíblicos, más bien los estudiosos de la ley? ¿Qué dicen los rabinos? Él dice, ¿qué dice la Escritura? Esta es una buena enseñanza. ¿Qué dice la Escritura? Eso es lo que nos debe importar. Lo que dice la Escritura más que lo que una religión o una tradición dice. Es muy triste. ¿Y por qué la gente está tan confundida y tan llena de argumentos? Es porque les preocupa más lo que diga su religión o lo que diga una tradición. No les importa mucho lo que dice la Escritura. Le dan más importancia a su religión y a su tradición. Acá Pablo no hace eso. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice acá él. Mira, Abraham no fue justificado porque haya hecho obra alguna, sino porque su fe le fue contada por justicia. Eso dice la Escritura. Su fe le fue contada por justicia. A Abraham le fue acreditada la justicia de Dios, que recibió como regalo de parte de Dios por la fe. Qué interesante. Hay dos maneras de obtener cosas de manera legal. Ojo, de manera legal. Hay dos formas de obtener las cosas. La una es que llegas a obtener porque has trabajado. Y la otra es porque alguien te lo regaló. ¿Sí? Mira acá versículos 4 y 5. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que le justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué bueno. Mira, la palabra es clara entonces. ¿Qué dice la Escritura? Si trabajas, pues tienes derecho a cobrar tu salario. Ese salario no es que alguien te lo está regalando, es que tú lo ganaste. Pero si no has obrado y alguien te da una cierta cantidad, pues eso es gracia, no hiciste nada para ganarlo. Y de eso se nos está hablando, de eso trata la fe. Mira, ves acá, el don de la justicia vino no por obras, sino por la fe en la palabra revelada de Dios. Note acá que en su argumento
Pablo usa palabras como considerar, él habla de imputar y de contar. Puedes ver ahí en los versículos del 3 al 6, en los versículos del 8 al 11 y del 22 al 24. Pero todas estas palabras significan lo mismo: poner a cuenta de una persona. ¿Qué dice la Escritura? Que la justificación es por fe y no por obras. Eso dice la Escritura. La justificación significa justicia imputada, o sea, puesta a nuestra cuenta. Y nos da el derecho de estar ante Dios. ¿Y qué es la santificación? Esta significa una justicia impartida, o sea, hecha parte de nuestra vida, y nos da una posición correcta ante los hombres, de modo que ellos puedan creer que somos cristianos. Y ambas cosas son parte de la salvación, como Santiago argumenta ahí en el capítulo 2, versículos del 14 al 26. Ahora, ¿de qué sirve decir que tengo fe en Dios si mi vida no revela la fidelidad a Dios? ¿De qué sirve? Causamos un tremendo daño al Evangelio. Causamos un tremendo daño si yo digo que soy un cristiano, pero vivo como un impío. ¿De qué sirve todo esto? Mira, la salvación es o bien una recompensa por obras o un regalo mediante la gracia. No puede ser ambas cosas. ¿Pero qué dice la Escritura? Pues que la salvación no es una recompensa por las obras que tú has hecho, sino más bien que la salvación es un regalo mediante la gracia de Dios. La justificación es por fe y no por obras. El versículo 5 entonces afirma que Dios justifica al impío, no al justo, y lo hace por fe, no por obras. No por obras. Los judíos pensaban entonces que Dios se basaba en las obras para justificar a los religiosos. Sin embargo, Pablo ha demostrado que el padre Abraham se salvó solo por fe. ¿Por qué solo por fe? Mira, porque además de poner el ejemplo de Abraham, ¿sabes lo que hace Pablo? Él cita a David. Pone otro ejemplo. Abraham fue justificado por la fe, nada más. También luego él cita y pone como ejemplo a David. Luego entonces Pablo se refiere a David y cita el Salmo 32, 1 y 2. Mira ahí, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mira, está citando acá el Salmo 32, versículos 1 y 2, demostrando que el gran rey de Israel enseñó la justificación por la fe y no por las obras. ¿Ves lo que Pablo está haciendo acá? Ahora, David, debido a su pecado, ¿sabes lo que él merecía? Él merecía la ira de Dios, la muerte. Eso merecía. Pero Dios le perdonó el pecado cuando él se arrepintió. David no hizo ninguna buena obra, pero Dios le atribuyó su justicia porque él creyó en una justicia sin obras por medio de la fe. Y de esta justicia Pablo también habla ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Entonces mira, tanto el ejemplo de Abraham como el ejemplo de David prueban que Dios justifica al pecador por medio de la fe sin tomar en cuenta sus obras. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, Dios no imputa el pecado a nuestra cuenta, porque eso se lo cargó a la cuenta de Cristo. Nuestros pecados los puso a la cuenta de Cristo, y Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Mira, Él imputa la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Antes de darnos lo que nosotros merecemos a causa de nuestro pecado, más bien, Él nos da lo que no merecemos. Y eso es gracia, eso es misericordia.
Mira, antes que imputar el pecado a nuestra cuenta, pues Él imputa la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y sobre la base de la gracia, qué hermosa salvación tenemos. Cristo pagando por nosotros en la cruz. Ahora, mira un segundo aspecto. Ya has visto el primer aspecto de la justificación que Pablo encara usando el ejemplo de Abraham. Dice, la justificación es por fe y no por obras. Ahora, un segundo aspecto de la justificación acá que Pablo está encarando es que la justificación es por gracia y no por la ley. Y además es sin distinción. Puedes ver ahí versículos del 9 al 12, bueno, hasta el 17, pero mira conmigo hasta el 12. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mira, qué interesante entonces es saber esto. Acá Pablo quiere probar que esa bendición es para todos, sin distinción de raza ni nacionalidad. Tú lo viste ahí en los versículos del 9 al 12. Es para los de la circuncisión como para aquellos que no eran circuncidados. La justificación entonces es por gracia y no por la ley, tanto para circuncisos como incircuncisos. Pablo anticipó lo que pensarían sus lectores judíos. Si Abraham fue justificado solo por su fe, ¿por qué mandó Dios a él y a sus descendientes a que se circuncidaran? ¿Por qué? Su respuesta no solo resuelve las inquietudes de los que necesitan entender el significado de la circuncisión, sino la de millones de personas que todavía se aferran a algún tipo de ceremonia o actividad religiosa como base de su justicia. Muchos piensan en que sus ceremonias religiosas les van a salvar. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. La salvación no es por cumplir la ley. La salvación, la justificación es por gracia y no por cumplir algún rito o por cumplir la ley. Mira, qué interesante entonces. Pablo explica que la justificación es por gracia y nada más que por gracia. Y puedes verlo ahí en el versículo 10. Mira una vez más. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto es lo que está diciendo acá. Es por pura gracia. Y ahora surge acá una pregunta. Si la salvación es por fe, ¿qué sucede con la ley? ¿Qué sucede? ¿Qué hay con el pacto que Dios hizo con Abraham? Y Pablo responde señalando que la fe de Abraham y su salvación viene de 14 años antes de ser circuncidado. La circuncisión fue el sello del pacto, el rito que hacía del niño judío una parte del sistema de la ley. Sin embargo, Abraham, el padre de los judíos, fue
un gentil. O sea, él fue incircunciso cuando él fue salvado. Mira, para aquellos que decían que la circuncisión les salvaba, que la ley les salvaba, tienes ahí que la salvación, que la justificación es por fe y no por la ley, porque Abraham fue salvado antes de ser circuncidado. Él fue salvado antes de que la ley fuera dada. ¿Puedes verlo? Entonces ves acá que la circuncisión solo fue una señal externa de una relación espiritual. Así como lo es el bautismo hoy. Tú no te bautizas para salvarte y para ir al cielo. Eso es una mentira de la religión. Que si no bautizas a tu bebé, el diablo se lo lleva. O si se muere sin bautizar, se va al infierno. Eso no dice la Biblia. Eso no dice. ¿Sabes quién va al infierno? Aquel que rechaza a Jesucristo como su Salvador. Él se condenará. La salvación no es por medio del bautismo o de ninguna otra obra. La salvación solo es por fe en Cristo. ¿Ves acá entonces que ninguna ceremonia física puede producir cambios espirituales? Sin embargo, los judíos de los días de Pablo, como muchos religiosos también de hoy, confiaban en ceremonias e ignoraban la fe salvadora que se les demandaba. Hoy muchos siguen pensando y quieren cumplir muchos sacramentos, muchas ceremonias para salvarse. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Te invito a que la puedas leer y que por ti mismo puedas verificar y darte cuenta que te han mentido. Porque la salvación es por gracia, es por fe y no por cumplir algún rito. Ten mucho cuidado, te están engañando. Y pues bueno, te engañan de pronto hasta para extorsionarte. Ten mucho cuidado con esto. Mira, puedes ver acá entonces que la fe es lo que salva. Y Pablo explica que la justificación es por gracia, es por medio de Cristo y no por cumplir ninguna actividad, ninguna obra. Y Abraham es verdaderamente el padre de todos los creyentes, todos los que pertenecen a la familia de la fe. Y como Pablo destacó mucho ahí en Romanos capítulo 2, versículos del 27 al 29, no todos los judíos son en realidad el Israel de Dios. Mira, Pablo está contrastando la ley y la gracia, y eso lo puedes ver en los versículos del 13 al 17. Mira lo que dice ahí. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mira el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Puedes ver acá entonces, Pablo está contrastando la ley y la gracia. Y así como en los versículos del 1 al 8 contrastó la fe y las obras, la palabra clave aquí es la promesa. Aquí es la promesa. Y lo viste ahí en los versículos 13, 14 y 16, la palabra promesa. Y la promesa de Dios a Abraham de que sería heredero del mundo, lo viste en el versículo 13,
no se dio en conexión con la ley o la circuncisión. Si no sabes cómo se dio aquella promesa, fue por la sola gracia de Dios. Así se cumplió esta promesa de Génesis 15, del 1 al 6. Abraham estaba en el final de sus días, cuando Dios intervino y le dio su promesa de gracia. Todo lo que tenía que hacer era creer a Dios. Eso es todo lo que tenía que hacer Abraham. Para entender un poco, quiero llevarte a Génesis capítulo 15, por favor, ¿sí? Para poder entender lo que estamos diciendo. Génesis 15, por favor. Mira ahí los versículos del 1 al 6. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5 del capítulo 15 de Génesis. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué interesante es ver esto. Entonces Abraham estaba ya al final de sus días, entonces, cuando Dios le da esta promesa. Y qué bendición, qué bendición. Dios intervino y le da esta promesa solo por gracia. Y todo lo que tenía que hacer Abraham era creerle a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, ves cosas maravillosas. Te he dicho en varias ocasiones, es una cosa creer en Dios y otra cosa creerle a Dios. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Así es que ten cuidado con solo creer en Dios. Si te pregunto si crees en Dios, seguro me vas a decir: sí, creo en Dios. Pero hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. La pregunta es: ¿le crees a Dios? Abraham le creyó a Dios. Cuando era un anciano de más de 100 años, con una esposa de 90 años, una esposa estéril, jamás había tenido hijos, y Dios le está diciendo: mira las estrellas y las puedes contar. Tus hijos serán así como esas estrellas, muchísimos. ¿Y sabes? Dios cumplió esa promesa. Dios cumplió esa promesa, porque a través del hijo de la promesa, llamado Isaac, Dios le dio descendencia tremenda a Abraham. Entonces puedes mirar acá cómo Pablo estaba contrastando acá la ley y la gracia, y vemos entonces que esta promesa que Dios le hizo fue por la sola gracia de Dios, mas no por cumplir ninguna obra. ¿Puedes verlo? Qué interesante. Entonces, mira, la ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley nada más trae ira y revela el pecado. Anula por completo la gracia, así como las obras invalidarían la fe. Las dos cosas no pueden existir juntas. Lo ves ahí, capítulo 14 y 15. Mira, dice claramente Romanos 4:14: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Mira, por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Qué bendición entonces ves acá. Puedes ver que es por pura gracia, por la gracia de Dios, que se cumplió esta promesa. Ahora, ¿cómo podía Abraham salvarse por una ley que aún no se había dado? Aún no había la ley. Y fue salvo antes de ser circuncidado, antes de que haya la ley. Entonces la ley no salva. ¿Puedes ver?
La ley no te salva. Y Pablo concluye ahí el versículo 16, que la justificación viene por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y así, todas las personas, judíos o gentiles, pueden ser salvos. Entonces, Abraham no solo es el padre de los judíos, sino que es el padre de todos nosotros, dice acá la Escritura. Todos los que seguimos en sus pasos de fe, según el versículo 16. Pues también puedes verlo ahí en Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Ahora mira, un tercer aspecto de la justificación que Pablo encara usando el ejemplo de Abraham. Mira este tercer aspecto, y es que la justificación es por el poder de la resurrección, no por esfuerzo humano. Y lo puedes encontrar ahí en los versículos del 18 al 25. Mira, la primera sección, versículos del 1 al 8, contrastó la fe por las obras. En la segunda, del 9 al 17, la ley y la gracia. Y ahora, en la tercera, del 18 al 25, contrasta la vida y la muerte. Y acá, ¿ves? Pablo identifica a Dios como el que da vida a los muertos. Mira versículo 17, dice como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le ha dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mira, la justificación es por el poder de la resurrección y no por esfuerzo humano. Puedes ver acá entonces, Pablo identifica a Dios como el que da vida a los muertos. Abraham y Sara estaban como muertos, dice la Escritura. Ya eran ancianos, ya que sus cuerpos habían pasado con mucho la edad para procrear. Eso lo ves ahí en el versículo 9. Y también lo puedes ver en Hebreos capítulo 11, en los versículos 11 y 12. Ahora, ¿cómo podrían dos personas, una de 90 años de edad y la otra con 100 años, esperanzarse con tener un hijo? Esto era casi imposible. En tu mente no cabe eso. Pero cuando la carne está muerta, ¿sabes lo que ocurre? El poder de la resurrección del Espíritu puede obrar. Puede obrar. Debemos asombrarnos de la fe de Abraham. Todo lo que tenía era la promesa de Dios de que sería el padre de muchas naciones. Sin embargo, él creyó la promesa. Él no dijo: soy anciano, mi esposa es anciana y además es estéril. Él dijo: si Dios lo dijo, yo le creo. Y él le creyó a Dios. Creyó la promesa, dio la gloria a Dios y ¿sabes qué? Recibió la bendición. Necesitamos creerle a Dios. La justificación es por el poder de la resurrección y no por esfuerzo humano. Así es el milagro de la salvación. En tanto y en cuanto la gente dependa de la carne y sienta que todavía tiene suficiente fuerza como para agradar a Dios, nunca va a ser justificada. Ellos creen que por sus fuerzas, por sus acciones, ellos serán agradables a Dios. No va a suceder eso. Pero cuando llegamos al final de nuestros recursos y admitimos que estamos muertos y cesamos de luchar con nuestros esfuerzos, Dios puede darnos vida de entre los muertos y una nueva vida y una perfecta posición delante de Él. Mientras sigas luchando en tus fuerzas y creyendo que tú puedes ser lo suficientemente bueno como para salvarte, vas a seguir perdido. Pero cuando reconoces que eres pecador y que no puedes hacer nada en tus propias fuerzas y acudes al Salvador y caes postrado y humillado delante de Él,
entonces Dios te va a levantar y te va a resucitar de entre los muertos y vas a tener vida y vida eterna. Eso es lo que necesitas hacer. Eso es lo que necesitamos. Mira, la fe de Abraham a la palabra de Dios lo justificó. Y así es como los pecadores también son justificados hoy. Mira versículo, leímos hasta el 20, del 21 al 25 dice, plenamente convencido. Leamos desde el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Puedes ver, somos salvos de la misma manera que Él se salvó, que Abraham, por fe. Por fe, ninguna obra te va a salvar, ningún sacramento te va a salvar. Es Cristo quien te va a salvar. Es solamente por fe en Cristo. Y cuando un pecador cree la promesa de Dios en la palabra, el mismo poder de resurrección entra en su vida y llega a ser un cristiano y llega a ser un hijo de Dios, así como Abraham lo fue. Necesitamos creer en Jesucristo para salvación. No hay otra manera de salvarse. No hay otra manera. Debemos confesar que estamos muertos y creer que Cristo está vivo y que Él nos salvará. Debemos confesar que somos pecadores, reconocer que soy pecador y que necesito de un Salvador. El versículo 25, mira, explica la base para la justificación. Quiero que veas, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Puedes ver ahí? El versículo 25 entonces explica la base para la justificación y es la muerte y resurrección de Cristo. Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, para darte vida, vida eterna. Y Pablo va a entrar en detalle acerca de este asunto más adelante en el capítulo 5 que veremos la próxima semana. Y mira, el versículo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El hecho de que Jesús murió prueba que fuimos pecadores. El hecho de que Dios le levantó de los muertos prueba que hemos sido justificados por su sangre. ¡Qué bendición! Esto pone de manifiesto de nuevo que la justificación es asunto del poder de la resurrección y no del débil esfuerzo humano. Es así. Y quiero concluir diciéndote que hemos podido ver entonces acá que Pablo usa el ejemplo de Abraham para ilustrar tres grandes hechos respecto a la justificación. Y pudimos ver que la justificación es por fe y no por obras. Pudimos ver que la justificación es por gracia y no por la ley. Y además que la justificación es por el poder de la resurrección y no por un esfuerzo humano. Mira, qué bendición entonces. Gracias al Señor que en su infinita misericordia no nos ha dado lo que merecemos al ser hallados culpables. Más bien, Él nos da lo que no merecemos y en su gracia nos da libertad, nos da salvación y justificación. Es Dios, por medio de Cristo, quien declara inocente al culpable. Pero no es que Dios sea injusto, porque alguien pagó esa deuda por el pecado. Dios tenía que cobrar esa deuda. Como te había dicho antes, o la pagábamos tú y yo en el infierno, o la pagaba Cristo en la cruz. Y Él pagó. Así que, mira,
El que nos justifique y nos perdone siendo culpables no le hace a Dios injusto, sino más bien lo hace misericordioso y soberano. Él es Dios. Gloria a Dios por su infinito amor, por su infinita gracia y por su infinita misericordia. La manera en cómo Dios justifica al pecador es solamente por fe. Así que si no tienes a Cristo en tu corazón, ahora mismo ahí donde estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y puedas reconocer tu pecado y aceptar a Cristo como tu Salvador. Oremos. Puedes decirle así: Padre del cielo, te doy muchas gracias por hacerme entender que soy un pecador y que no hay ningún esfuerzo humano que yo pueda hacer para salvarme, para justificarme a mí mismo. Gracias, Señor, porque me has hecho entender que siendo culpable, tú me puedes declarar inocente por medio de Cristo. Amado Jesús, te doy gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Confieso que soy un pecador y te doy gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por pagar una deuda que yo no podía pagarla. Jesús, gracias. Gracias por ser mi Salvador. Gracias porque por medio de ti el Padre me ve justo. Gracias. De todo corazón y con mi fe reconozco que tú, Jesús, eres mi Salvador. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios, por hablarnos, Señor, de que tú puedes declarar inocente al culpable por medio de Cristo. Y hemos podido ver que la justificación es por fe y no por obras, que la justificación es por gracia y no por la ley, y que la justificación es por medio del poder de la resurrección y no por ningún esfuerzo humano. Gracias por salvarnos por medio de la fe. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla cada día, Señor. Te agradezco mucho, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestro buen Padre por su palabra. Siempre será un privilegio poder leerla y poder entenderla. Y una vez que la hemos entendido, necesitamos ponerla en práctica. Gracias a nuestro Dios. Que tengas una buena semana. Que Dios te bendiga. Camina cada día guiado por este precioso manual de vida llamado Biblia. Que Dios te bendiga. Nos despedimos cantando. Bendiciones. Qué hermoso es escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es momento de que podamos despedirnos, mis hermanos, cantando a nuestro Dios este himno que dice: al Cristo vivo sirvo. Ahora que hemos escuchado la palabra de Dios, es nuestro desafío ponerlo en práctica. Así que podamos vivirlo cada uno de nosotros. Cantamos este himno, mis hermanos. Su mano tierna
podido escuchar la palabra de nuestro Dios y también haber podido cantarle y alabarle. Les agradecemos, mis hermanos, por habernos acompañado. Que Dios les bendiga.